Otro podcastazo más, ¿ok? Estamos aquí en el Conversatorio RD. Entonces, estamos aquí con personas buenas, personas que son demasiado buenas, así que vamos a estar hablando un poquito, tú sabes, de lo que es la psicología y todo ese rollo, ¿verdad? Lo que es sobre la consecuencia. Lo que conlleva, qué es la psicología, porque yo pienso que hay mucha gente, y en este tiempo específicamente, que hay mucho de esos problemas, y de eso es que lo que vamos a hablar en esta noche. Pero, así que a mi lado tenemos a Viviana Trinidad. ¿Cómo está Viviana? Buenas noches. Eso es, público. Eso es. ¿Cómo está Viviana? Muy bien, gracias a Dios. Eso es. Entonces, estamos aquí al lado con... ¿Qué fue lo que dijo Carmelo? Querubín. Vamos a ver cómo podemos desarrollar hoy este tema. Es algo diferente, Exacto. Vamos a ver. No, exacto. Y la cuestión de todo es que está bien que nosotros hablemos de muchas cosas, pero específicamente esto es lo que me llama la atención, Richard. Porque imagínate, es lo que es la salud mental, brother. Y esto es una de las cosas también que podemos ver que hay mucho tabú en esto dentro de las iglesias. Sí. Esto es una cosa bien importante de tocar. Hay veces no. Creo que es necesario tocar esto. Creo yo que en todas las congregaciones, porque más adelante vamos a explicar también el por qué. Pues no me quiero adelantar a nada, por poco lo digo. Y así pues, vamos a seguir hacia adelante. Exacto. Mira, pues, yo quiero arrancar con una pregunta. Y la pregunta que yo tengo aquí es la siguiente, que dice, ¿qué tan fuerte podría ser el problema psicológico en las personas? O sea, en una persona. ¿Qué tan fuerte puede ser ese problema psicológico? En una persona. Eso, O sea, estamos hablando no necesariamente ámbito cristiano, sino que también estamos hablando, ¿me entiendes? Cualquier tipo de persona. Que definir un poquito qué es la psicología, porque en la rama de la psicología, vendiéndonos por eso, ¿verdad? Es la rama que estudia la conducta, los pensamientos de los seres humanos, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros pensamos, la humanidad, me incluyo porque antes yo tenía ese tipo de pensamiento, pensamos que solamente se enferma el cuerpo. Y muchas veces, ejemplo, nos da fiebre, es un síntoma. Y ya nuestro cuerpo dice, algo está pasando aquí, me duele, tengo dolor, tengo calor, algo tengo en mi cuerpo. Ya tú sabes, me estoy enfermando. Pero ¿qué pasa cuando la psicología empiezas a sentirlo en la mente? Cuando empiezas a sentir un síntoma en la mente, cuando tú coges ese dardo. Yo sí, porque yo me acuerdo, ahora que tú dices eso, hay muchas personas que a mí, bueno, por lo menos a mí no me ha pasado, pero sé de personas que le ha pasado de que no tienen nada, ningún síntoma ni nada, pero llega el momento que lo piensan y de hecho le dan los achaques más malos que yo digo, pero acá si tú no tienes nada. Pero hay que tener cuidado también, porque en la psicología el síntoma es que nos autodefendemos, nos sonreímos, hacemos que nada está pasando. Incluso yo puedo hablar un poco de eso porque yo pasé eso. Yo me reía constantemente, nadie notaba algo en mí que me estaba pasando. Y muchas personas hoy en día lo hacen. Muchas personas lo que hacen es que cubrimos la herida que nos está atacando, que cubrimos ese pensamiento para no vernos débil delante de las personas. Porque en los tiempos de antes, como decía Richard, que hay tabú,
hablar esto con su papá. Yo no sé ustedes, pero en mi casa, mi papá no creía en eso. Ujú. Joder, No ¿verdad? creía en la enfermedad mental. Wow. No creía que eso podía sucederle a las personas. Y él fue aprendiendo porque, para la gloria de Dios, fui enfermera. Exacto. Y le fui enseñando cómo también la mente se puede enfermar. Viendo a tu pregunta, sí, puede traumar mucho a una persona. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo tuve un trauma. Casi siempre estos traumas son cuando uno es niño o joven. Oh, o sea, básicamente lo que tú me estás hablando es que depende de lo que, ¿verdad? Es la crianza. Vamos a decirlo, por ejemplo, depende de la crianza de un niño, pues eso puede afectar en lo que es el desarrollo mental del niño, ¿ves? Por lo menos yo, en mi crianza, yo me creía que eso estaba mal. Que si yo decía que me sentía deprimida, eso estaba mal. Bueno, en aquel tiempo también, bueno, conozco, Exacto. puedo hablar porque conozco de personas de que tenían un trastorno, lo que le llaman un trastorno, porque dentro de la psicología eso es lo que se llama son trastornos, Hay muchos tipos de trastornos. muchos tipos. Y la persona pues tenía un trastorno de bipolaridad, ¿verdad? Y entonces lo querían tratar como si fuera un demonio, ¿sabes? En ese tiempo. Y Entonces oraban y se arrepentían y seguía la persona igual. Por un tiempo largo. Y a uno llevaron cuando lo empezaron a medicar, pues la persona, el niño en aquel entonces, pues empezó a funcionar. Y era una persona súper inteligente. Estoy hablando de una persona que de aquí tenía. bastante inteligente. Bastante inteligente cuando se normalizó esto. ¿Ves? Pero también tenemos que identificar bien claro cuando el enemigo toma ventaja de este Bien, asunto. exactamente. ¿Ves? Sí. Y cuando el enemigo toma ventaja de esto, ¿ves? Porque este es el problema. Hay situaciones que llegan a la vida del ser humano, ¿ves? Y no tenemos decir que no es que sea demonio todo, ni que todo sea enfermedad, porque claro está que en la Biblia hay ejemplos bien claros cuando aquella mujer encorvada, Jesús le reprendió el espíritu inmundo. Eso era un espíritu inmundo. ¿Ves? Sí, Eso sí. nos da a entender. Pero también vemos el ejemplo también de la mujer, la muchacha, 12 años con flujo de sangre, ¿verdad? Y dice que salió virtud, salió poder de sanidad del cuerpo de Dios, de Jesús. ¿Ves? Que no todo es demonio, sino que hay enfermedades reales en el cuerpo. Sí. ¿Entiendes? Y estas cosas se tratan pues con los profesionales, porque Dios le dio la sabiduría Exactamente. a estas personas para que tratasen al pueblo. Pero ven acá, Fischer. ¿Qué tú crees de esta? O sea, pues tengo una pregunta sobre respecto a eso lo que tú acabaste de decir. O sea, que quiere decir que no necesariamente, ¿cómo es? ¿Qué tú crees de estas personas que son cristianas pero tienen su profesión de psicología? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, la depresión, por coger un ejemplo. Ajá. Entonces, Es la más común. Exacto, que es algo más Ansiedad, común. la más Entonces, común. vamos a decir que, por ejemplo, la depresión, ¿verdad? Entonces, tratan de decir de que la depresión es un demonio, ¿verdad? Y todo eso, pero, o sea, esa persona puede irse al ámbito profesional, porque tienen que tratarse con algo más, por decir, entre comillas, algo más profesional. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué tú crees de estas personas que son cristianas, pero tienen su profesión en lo psicológico? Bueno, yo creo que este es tremendo. Esa pregunta me gustó. Seguro, esa pregunta está buenísima por la sencilla razón de que no porque sea cristiano tiene, porque es cristiano tiene esa ventaja, vamos a ponerlo así. Tiene esa ventaja. Hay una ventaja. Pero es que no mucha gente cree en eso. Hay una ventaja porque esa persona te puede ayudar en el ámbito como tal de la ciencia, de la medicina, como también en lo espiritual.
Porque la persona que sabe, ve que ha estudiado esa rama, va a saber si es una condición real o Es algo más espiritual. algo más espiritual. Exactamente. Y de las dos maneras te puede ayudar. Te puede ayudar. Ahí sí está bien. Eso no está mal. Exacto. Acuérdate, siempre Dios va a preparar, óigame, siempre Dios va a tener preparado a alguien para el pueblo. Y sabes que algo que me Siempre. encanta, que los psicólogos, algo que eso me fascina, los psicólogos, cuando tú vas a un psicólogo, él no va a ver a esa persona contenta, alegre, a contarte una historia bonita. Ujú. Un psicólogo tiene que estar bien preparado. ¿Sabes por qué? Ok. Porque lo que le van a contar son traumas. Sí. Son traumas que a lo mejor tú dices, wow, yo no he pasado por nada. Lo que pasó ese, lo que pasó aquel. Entonces, un psicólogo, por lo menos yo, que sea cristiano y que tenga la sabiduría del Señor, de la palabra, más la sabiduría profesional, tenga todos los conocimientos y te está escuchando. Muchas veces esas personas que se sientan ahí a esperar que tú hables y Exacto. solamente lo que hacen es escuchar, porque muchas veces ellos no hablan, lo que hacen es escuchar y después ellos hablan. ¿Me entiendes? Claro, claro, ¿Qué pasa claro. con eso? Mucha gente quiere hablar de lo que le sucede, pero viene y te dice, a ti no te pasa nada, nena. Deja esa changuería. Deja la changuería, pasa la Cari, página. deja la changuería. Pasa la página y muchas veces nos cohibimos, decimos, pues no le voy a decir a nadie porque esto es una changuería, pero ese profesional está abriendo la puerta para que tú no seas juzgado, está Sí, abriendo sí, la sí. puerta para que tú digas lo que tú sientes, ¿me entiendes? Claro. Y lo más brutal es que muchas veces las personas que están ahí, a veces ni tienen tanto daño que es por otras personas que le hicieron daño. So, básicamente que tienen miedo. Muchas O sea, personas tienen miedo de hablar por otras personas y van por ese medio de profesión Claro. para ser escuchados. Y a veces uno pregunta, pero es que se supone que el que esté aquí no sea él, Exacto. porque a él fue el que lo lastimaron. Exacto. Se supone que sea otra persona. O sea, en este ámbito tú puedes ver muchas cosas y partiendo de lo que estás diciendo, no, porque no puedo estudiar alguien cristiano como la psicología, porque eso tiene que ver. Porque Ujú. vamos a dar ejemplo de Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? En la historia de Elías, yo cuando leí eso, yo dije, ¿Qué pasó aquí? pero ¿qué pasó aquí? Pero si él ¿Qué pasó salió aquí? de una gloria. Sí. Él bajó de una gloria y es que tuvo intento de suicidio. Exacto. Él le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces tú me estás diciendo que Elías, que era un profeta de Dios, ungido porque él tenía poder y presencia, él cayó. Él tuvo ese tipo de pensamiento. Entonces a veces nosotros pensamos, no vamos a caer ahí. Sí. No vamos a caer. ¿Y por qué Dios hizo sentir a Elías así? ¿Por qué Elías se sintió así? ¿Por qué? Porque Elías no podía sentir que la fuerza y todo lo que hacía venía de él. Él entendió que todo lo que él hacía venía de Cristo, que tenía que clamarle a él para ser libertado, porque muchas veces nosotros nos drenamos con el diario, con el trauma, ay, nos pasó esto, ay, nos pasó lo otro. Entonces no tenemos ese tiempo de relajarnos. ¿Y qué le dijo el Señor? Come y duerme. Exacto. Come y duerme. Sí, y eso es una de las cosas que experimentan los traumas, ¿verdad? Psicológicos, y eso, bueno, la ciencia lo describe de esa manera, ¿verdad? Y busqué algo por encima, donde experimentan miedo, que es repentino, inexplicable, sintiendo pánico. Cuando, ¿ves? Pánico. Y en el corazón se acelera de una manera que no se puede ni calmar ni aún la respiración. Exactamente. ¿Qué pudo haber sentido Elías en ese momento? Una ansiedad brutal. Cuando ese hombre se metió en una cueva. ¿Ves cómo son las cosas? Acuérdense que era un hombre como nosotros. Ese hombre que todo el mundo habla, que fue uno de los profetas tremendos, profeta de fuego. ¿Entiendes?
pero tenía sus condiciones y nadie lo sabía porque para aquel tiempo no se había descubierto todas estas cosas. Exacto. Pero ahí vemos bien claro que el hombre se encerró después de algo glorioso, de ver la mano de Dios, a algo que caminar con Dios, Sí, sí. una confianza plena en Dios y decir por mi palabra se cejarán los cielos. Mire, hermano, estamos hablando de un hombre que no es cualquier hombre. Exacto. Y meterse en una cueva a decir, quítame la vida por escuchar un rumor, no estoy tirándole a la mujer, por una mujer. Mira. Estoy hablando lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Claro. Si nos vamos a la ciencia, pues tú experimentó esto. Ujú. ¿Me estás entendiendo? Y no fue experimentó. juzgado. Lo más lindo es que no fue No. juzgado. ¿Ves? Experimentó la ansiedad, el miedo. Todo. Se Lo que- sintió solo. Sí, ¿cómo es que se llama esa gente que no puede estar en un lugar encerrado? Los sofrónicos. Claustrofobia. Claustrofobia, Ujú. eso también pudo sentir Elías. Son muchas cosas que abarcan. Ahora mismo conozco también, conozco mucho, y yo le voy a decir algo, esto me sucedió a mí también. El famoso el pánico que le da a uno. ¿El qué? El pánico Panic attack. ese que le da el pánico ese, el ataque pánico. Oh, el ataque de pánico, sí. Mira, Sí, hermano, sí, yo sí. experimenté eso es horrible. Porque el experimentado sabe, hay unos tipos de magnitud, depende. Ujú. Pero yo hacía que la esposa mía me llevara a la sala de emergencia porque yo creía que el corazón Se estaba iba a muriendo. me estaba muriendo. Ujú. Se aceleraba de tal manera y de momento como que se estaba como que dejando. O sea, era serio, Ujú. ¿verdad? No quería estar solo en mi casa. Buscaba siempre que hubiera una o dos personas para sentirme tranquilo, no dormir. Eso llega. Hablé con el doctor amigo mío, ahí en Dorado, y me dijo, estás ansioso. ¿Ves? Estás ansioso, Wow. ¿verdad? Pues me dio una pastilla para relajarme, no para ponerme a dormir, no para poner, ¿sabes? Sí, No, sí. simplemente para calmar, bajar un poco la revolución. Y me las tomé para probar, de verdad que me las probé. Ujú. Y en ese tiempo, pues, me ayudó, crea que ayudó. Pero yo también entendí, ¿ve? Ahí viene la parte, tenemos que saber, no confundir una cosa. Cuando vienen ataques del mismo infierno, Exacto. utilizando estas cosas para seguir metiéndose aquí, porque aquí es que está el campo, Y aquí. el tipo se aprovechó, fue. Y entonces, lo que hice fue que me tiré de rodillas también, hermano. Ujú. Paré las pastillas. Yo no estoy diciendo que no paren las pastillas, que quede claro. Eso fue tú con Dios. Sí. Tu experiencia con Dios. Y yo sentí en ese momento cuando ese pánico, eso que me estaba atacando, eso se fue de mí. Y hasta el sol de hoy nunca más. Ujú. Pero conozco personas que están en el evangelio, predican y todo, y están bajo medicamento con esta condición, porque es una condición también. Ujú. ¿Ves? Basado al estrés de todo lo que se vive durante su vida cotidiana, Claro. todo lo que está pasando. ¿Ves? Exacto. Porque hay personas que pueden asimilar cosas y otras que no pueden Y no asimilar. pueden. Y esto es lo que está pasando. Acuérdate que esto es ¿cómo es? Neurológico, ¿eh? Neurológico. Y eso, aquí es que trabaja todo. Y entonces estos son circuitos como si nos fuéramos a hablar en cuestión de eléctrico o de carro. Sí. Cuando se va dañando un circuito de esto, pues entonces necesita un poco de ayuda. Un switch. Sí, ¿estás entendiendo? Pero Pero habrá, partiendo de eso, o sea, habrá consecuencias al mantener el miedo por mucho tiempo. Sí hay consecuencias de sí. tener mucho miedo, sí. Hay Sí. consecuencias. sí, Pero, sí, pero conozco. o sea, ustedes saben, pues yo no he pasado nada, yo no he pasado nada de eso, Por lo gracias a menos, Dios. mira, Pero, ¿me entiendes lo que digo? en mi ámbito, yo llevé mucho tiempo en depresión y nada, yo era, porque Dios me sanó, era diagnosticada con depresión mayor, ¿verdad? Y fui a una psicóloga por el trauma que pasé y tuve mucho tiempo, no estuve con medicamentos, estuve hablando, ella me daba manejo de las emociones y esas cosas me ayudaron. Y se fue por un tiempo, pero después volví otra vez a depresión y ese miedo de yo hablar me pasaba mucho por mi mente. ¿Qué pasa? Al tú no hablar, eso es lo que te encierra a ti, te hace una cárcel.
Entonces tú tratas de tapar la depresión con mi amiga, compartir con mi familia, y muchas veces yo compartía con mi familia, tenía muchas amistades, no era que la estaba pasando mal en ese momento, era que yo venía con algo de antes que yo lo tapaba con esas cosas. ¿Qué pasa? Llegó un momento en mi vida que yo me quise quitar la vida. Wow. Ah, tú Y estabas arrastrando todo eso. Sí, yo estaba arrastrando todo eso, pero como en mi familia se enseñó que la enfermedad mental, como que eso no existe, como que la depresión, eso no sucede, eso le pasa a los débiles. Wow. Era lo que se decía, ¿verdad? Y entonces yo tenía temor que mi papá, que alguien supiera que yo estaba viendo a una psicóloga. Y yo dije, no, esto no puede ser posible, y paré. Pero un día, como así Richard tuvo un evento con el Señor, un encuentro, yo volví otra vez y dije, tengo que ir al psicólogo de nuevo. Déjame ir porque algo en mí no está bien, y están viniendo estos dardos y no lo sé cómo controlar, pero esa persona me puede ayudar. Entonces yo me abrí con esa persona y hablé. ¿Qué pasa? Sí, me dijeron, Viviana, tienes que tomarte estos medicamentos. Yo no me los tomé. Esa soy yo, Viviana. No me los tomé. Porque ese día yo tuve un encuentro con Dios y yo oré a Dios y le dije, Señor, yo necesito de tu fuerza. Yo necesito que tú me sanes desde adentro, desde lo que me está hiriendo mi corazón, desde lo que llevo tiempo, que estoy tratando de curarlo con otras con otras cosas, como el trabajo, la amistad, la familia. Estoy tratando de llenar eso que solamente lo puedes llenar tú. Y yo continué viendo a la psicóloga. Okay. Pero Dios me hizo entender que yo me tengo que llenar de Él, que yo tengo que entrar en la palabra de Él. Y entonces cuando yo comprendí que lo que yo estaba sintiendo no me hacía menos, sino que me glorifico en el Señor, que ese dolor que yo estaba sintiendo, el Señor me estaba transformando a ser una persona diferente a los demás. Pues entonces yo pude comprender que es bueno hablarlo. Seguro. David, el rey David expresaba en el Salmo 34, dice, busqué a Jehová, ¿verdad? Y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Wow. ¿Ves? Que me encanta, David. Sí, claro. Hay cosas, la palabra está ahí para, mira, esto es medicina, hermano. Y ayer hablaba en la iglesia el pastor Carlos Rivera Benítez, mi tío. Gloria. El papá de Aleluya. pastora Carlos. ¿Verdad? Creo que le enviamos saludos. Sí, le enviamos saludos. Y a mi esposa también, no es que se me haya olvidado, porque ya le echamos duro. Sí, entramos. Ya también el esposa Miguel, ¿sabes? Y también le enviamos saludos a Marielena, que está conectada, y a Marielena también. Eso es, están ahí conectados. Eso es. Pedro o Iliana, estamos conectados también. Sí, estamos conectados y yo lo vi ahorita también, sí. ¿Me entiendes? Entonces queremos mandar saludos, no quiero saber, estamos envueltos aquí. Sí. Entonces, pero David reconoció, y esto es bien importante, mire, esto es bien importante porque es reconocer. El secreto está en reconocer. Exacto. Ya, que necesita ayuda, pero hay que ir al lugar correcto. Ayer hablábamos sobre esto, sobre el ayuno y unas cosas, y esto es una cosa que el ayuno es una disciplina. Yo decía que esto es una disciplina, porque el ayuno lo que hace es que nos disciplina. Una vez que tú te metes en ayuno, tu cuerpo, la ciencia ahora mismo ha comprobado que cuando entra el cuerpo en ayuno es cuando mejor el cuerpo se genera. ¿Sabes? Se sana el mismo, empieza a ver unos cambios. Sí, ya se autoalinea él mismo. ¿Entiendes? Entonces, la ciencia está comprobando lo que la palabra desea. Por eso fue que en Daniel, cuando dijo, no voy a comer de esa comida, no me voy a contaminar, él probó que esa comida, claro. Hizo el ayuno como lo tenía que hacer. Y dice la Biblia que ellos se veían mejores que los que estaban comiendo supuestamente bien de la comida del rey. Exacto, supuestamente. ¿Entiendes? Entonces, pero es reconocer, el punto está en reconocer, hermano. Una vez que se reconoce, estamos
estamos alineados. Exacto, exacto. Pero Porque si no reconocemos, nos mantenemos en el miedo. David expresó Exacto. su angustia y su tristeza muchas veces en todos los salmos, y hay muchísimos salmos, ¿ves? Y este pobre clamó, dice, y él oyó también, y él lo libró de todas sus La angustias. angustia, exacto. ¿Ves? Ves que hay muchos, pero estamos ahí, ¿sabes? No quiere decir que estos personajes de la Biblia, estos grandes personajes de la Biblia no pasaron, sí pasaron. Sí, Lo que pasa es sí, que sí. ahora podemos entender nosotros que estaban pasando algunos traumas. Ujú. Y una persona como David, Que fue perseguido por que mucho fue tiempo. perseguido, un hombre de Exacto. guerra, que no podía dormir bien porque hay veces que no se Imagínate dormía eso. bien. Exacto. Qué ansiedad. ¿eh? Entonces, el querer pensar en ese momento, iré y estará Dios conmigo, Exacto. ¿eh? Porque ellos consultaban, pero la preocupación está ahí. Si nos dice que no, Exacto, exacto. ¿eh? Ahí es que está, mire, eso llega a cada ser humano, hermano, eso Sí, llega. eso llega. Y lo que tenemos que entender nosotros es que nosotros estamos en un cuerpo que se duele, que siente, Ujú. ¿entiendes? Que hay muchas emociones. Exacto, exacto. Y no se sienta mal en que de esto vaya un médico, pero la primera opción que yo le voy a dar, clame al cielo. Obligado. Clame al cielo. Obligado. Porque si usted entiende que es una condición espiritual, vaya a la iglesia. Exacto. Vaya allí, deposítese en el altar y Dios habrá como Dios lo va a hacer. Ujú. Pero si usted tiene una condición, porque ahora mismo, mira, ¿cuántas personas tienen condición de alta presión? Uy, muchacho. Diabetes. Muchacho. Estas son condiciones. Muchacho. Tampoco me apunta a mí. Espérate. Esas son, espérate. Esas son condiciones, pero son condiciones también provocadas Sí, también. Oh, sí, pero sí. hay mucha Sí. hereditaria también. por lo que consumimos y esas cosas. Un ejemplo, ahora mismo estamos hablando mental, ¿verdad? Pero si hablamos de la presión alta, pues comer muy salado, comer Exacto. alimentos que, como lo estabas diciendo, diste un buen ejemplo. Ujú. Comer cosas que no ayudan a nuestro cuerpo. Por eso es que en la palabra dice, no todo lo de este mundo, ¿verdad? Ujú. Nos conviene. No conviene, exacto. Y entonces tenemos que llevarlo en práctica. Pues Exacto. así mismo también es mental, porque si tú te sientes triste, yo no sé tú, pero para ese tiempo yo cogía y ponía una canción, olvídate, cortavena. Sí, sí, Nacho. Ponía todas las Una canciones bachata de esa cortavenas. de cortavena y todo. Ujú. Y entonces, ¿qué yo estaba provocando? ¿Qué yo estaba provocando? ¿Yo estaba siendo sabia? No, claro que no. No, lo que estaba haciendo es contribuyendo más a lo que yo estaba sintiendo. Mira, un ejemplo también que conozco, es que conozco muchas personas. Yo me da el privilegio de conocer a muchas personas, es lo que pasa. Conozco un pastor por muchos años, y su esposa tiene una condición donde lamentablemente de vez en cuando la están internando, ¿ves? Por depresión y unos traumas también que tiene. Y esto es triste porque hay unas condiciones, hermano, están las condiciones, ¿ves? Y eso se está tratando y lleva muchos años bregando con esa situación, y no quiere decir que es que ella esté endemoniada, Exacto. ¿ves? No quiere decir, es que hay una condición aquí arriba, que es lo que pasa con estas personas, ¿me entiendes? Ujú. Hay medicamentos, y Viviana me puede decir sobre eso. Muchas veces esos medicamentos te dan, a veces provocan, y las especificaciones te dicen que si tú empiezas a sentir como con ganas de suicidar, que avise rápidamente. ¿Entiendes? El hermano mío le dieron un medicamento que lo mandaron para calmarse, y también como él había perdido la vista y una cosa ahí. Y él me empezó a llamar porque él estaba sintiendo deseo de quitarse la vida. Y yo le dije, ¿pero qué te está pasando? Y él me dice, no sé, desde que empecé a tomar ese medicamento. Ujú. Wow. Y entonces yo le dije, pero déjame ver. Entonces cuando empecé a buscar, dice uno de los efectos es que causa ¿Qué causa? estas cosas también en el cerebro, como que te deprime y ganas de suicidarte y quitarte la vida. No todo. Tenemos que recurrir, Exacto. tenemos que saber, hermano. Porque la Biblia dice que este es el templo, tenemos que cuidarlo. Claro. Exacto. Y si tú le haces daño a esto, estás pecando también. Exacto. ¿Estás entiendo? Exacto. Estás pecando, estás dañando. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que tenemos que tener, o sea, buscar un balance, hermano. Un balance Buscar de un balance y Exacto. ser estar bien alerta.
bien alerta. Yo tengo aquí. Y tener cuidado, perdóname que te interrumpa, tener cuidado también lo que uno dice a una persona, porque a veces nosotros cogemos y hablamos con una persona, no sabemos por lo que está pasando por su mente. Sí. Y venimos y decimos un comentario que para nosotros, puede ser que para mí no está mal, pero tú laceraste a esa persona. ¿Me estás entendiendo? Claro, y entonces claro. uno tiene que ser cuidadoso. Cuando tú ves a una persona que está herida, Sí, que no. está tratando de abrirse contigo, Eso no se puede. eso no se hace mucho cuando las personas quieren abrirse. No. Y cuando pasa con una persona, mira hermano, escúchalo, aunque no tengas que decir nada, escúchalo detenidamente y dele un abrazo. Yo tengo un lema y mi hermano Moisés, él sabe que eso y nosotros tenemos, que es a la persona que está en el piso no se le dé en el piso. Sí, O sea, sí, eso es- sí, no, sí, no, sí. no se puede. Al contrario, uno tiene que levantarlo y tratar de, porque hay muchas veces, como dice Viviana, que mira, la persona solamente lo que quiere es escuchar y eso, pana, eso me pasa mucho en la barbería. Mira, Me imagino. Eso oye, a ti también Tú te eres el pasa. psicólogo de Óyeme, pero mira, yo antes de yo ser barbero, yo primero yo quería trabajar, yo quería estudiar trabajador social. A mí me gusta bregar con gente, Ayudar, qué sé yo. sí. Soy un poco, ¿sabes? Medio pachoso y miedoso para eso, pero sí pero sí me gusta lidiar con gente. Pero la cuestión de todo es que no había tenido la oportunidad de estudiarlo. Porque yo quería salir de la high y estudiar rápido. Pero la cuestión de todo es que yo tenía que esperar literalmente casi 6 meses. Y yo dije, de aquí a 6 meses me voy a enfriar. So, yo lo que hice fue, pues me metí a estudiar barbería y seguí mi carrera, pero ahora yo me di de cuenta de que no necesariamente yo necesité estudiar de trabajador social, porque yo brego todos los días con gente. Y me ha pasado de que la gente automáticamente te tira como las bombitas de las señales, ¿me entiendes? Entonces obviamente le dejo entender a ellos de que, ¿me entiendes? O yo, pues, mira, le hablo, sea por risa o lo que sea, y óyeme, eso es como cuando tú agarras una pluma. Automáticamente ellos disparan y lo único que tú tienes que hacer es callar y escuchar. escuchar nada más. Me trae memoria y pues, y los que me conocen de Puerto Rico, mi familia saben de quién yo voy a hablar, no voy a decir nombre. Esto era un muchacho, nenito, tenía apenas sus 13 o 12 años para aquel tiempo, a lo mejor. Ajá. Asumo yo, Dios, un poquito más a lo mejor. Pero ya llevaba unos traumas donde ya los medicaban, los papás no sabían ni qué hacer también. Cuando él le daban estas crisis, los papás se tenían que mudar de casa. Wow. De casa, porque cuando él decía que no quería estar más ahí, le daba unos traumas. Y entonces conocimos esta familia, fuimos y oramos por ellos, estuvimos orando. El muchacho con nosotros, conmigo y con mi esposa, pues se abrió y habló. Y no era que tenía demonio ni nada, sino era que era algo acá arriba y el trato de su familia, en la niñez. Y pudimos hablar un tiempo y él se sintió a gusto. Hubo unos tiempos que hubo una paz, una tranquilidad y la mamá y su papá eran encantados porque el muchacho siempre, él se aislaba y con nosotros, quería estar con nosotros. Por cierto, yo me voy a llegar para mi casa a ese muchacho. Wow. La noticia que me dan así como unos dos años, van 2 años, su mamá se lo lleva de vacaciones para Europa y allá en Roma le dio una crisis y de un 14 pisos se lanzó. De un 14 pisos se lanzó. En unas vacaciones, sus primeras vacaciones fuera de Estados Unidos y todo. Y es triste, porque apenas tenía ese muchacho para ese tiempo, lo tenían como 21 años, ese muchacho. Y siempre estuvo con estas condiciones y estas condiciones. Y yo entiendo que ya el seguir con estas condiciones, el enemigo toma ventaja de muchas cosas. Sí.
porque no queremos, ¿sabes?, reconocer, ahí es que viene el Ahí punto, está el punto. es reconocer y le damos cabida, como dice el pastor de nosotros, se abre esa puerta, Se abre esa puerta. y entonces hay peligro, ¿ves? Ujú. Y estas cosas hay que reconocerse y hay que estar bien pendiente en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestras iglesias también. Exacto, Porque hay exacto. personas que, pues, conozco también una persona que después de un culto salió y se fue y se ahorcó. Una persona mayor. Bebía, ¿sabes? Tomaba algunos medicamentos para depresión y todo. Después de un culto salió y fue y se ahorcó. O sea, estas cosas suceden, hermano. Y estas cosas que uno puede, el Señor, pues que nos dé la visión, el discernimiento, que nos muestre, porque a veces no oramos por estas cosas. Y es bueno que Dios, pedirle a Dios que nos revele todas estas nos cosas. revele. Exacto. Quién esté en esto para poder interceder. El tío mío ayer hablaba de que Dios lo inquietó a que orara. Y le orara por una hermana de iglesia y que orara. Y él se levantaba y oraba por la mañana y antes de acostar. Por la mañana y antes de acostar. Y llevaba así un tiempo orando por ella. Y ahí. Y él le dice, oye, ¿sabe que el Dios me tiene a mí orando por ti de madrugada? Sí, ok. Y un día dice él mismo contando ayer que ella vivía en la parte de abajo y su hermano en la parte de arriba. Y cuando él lo llamó, su hermano lo estaba esperando con un machete. Porque escuchaba una voz que le decía que la matara. Anda. ¿Ves? Estas son cosas que suceden, pero la mano de Dios estaba ahí. Cuando él dice que, cuando José le dice que él soltó el machete porque hubo una mano que lo detuvo. ¿Ves? La oración. ¿Ves? Porque llegó a tiempo. El poder de la oración. El poder de la oración. Entonces, pues, tenemos que ver cuando Dios también nos mande a una cosa como esta. Pues estos son casos de emergencia, porque uno no sabe lo que está haciendo Dios. Miren, hay personas que esto a veces son débiles. ¿Ves? No todo el mundo puede resistir, pero hay personas débiles. Y esto hay que hacer, y esto hay que reconocerlo dentro de la iglesia. Ahí tienen la ayuda de los medicamentos, pero la ayuda espiritual es necesaria y lo vemos con los ejemplos, todos los ejemplos que podemos dar bíblicamente, donde Exacto. pues clamaron a Dios muchos de estas personas porque cómo se sentían. Y vino la ese intervención ejemplo de Dios. que diste me choca mucho porque es como si viviera lo de Elías. Exacto. Él estaba en una gloria, tú estás diciendo que estaba en un culto, estaba en gloria. Él estaba delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó después? ¿Qué hubo? ¿Me entiendes? Que entonces si lo vemos en los ejemplos en la Biblia, sucede. Y bueno, que le puedo hablar de muchas personas, le puedo decir, le puedo hablar de muchas personas, le puedo hablar de muchas, porque las conozco personalmente, cosas que han pasado, traumas que pasaron, y pues no, o sea, esta persona estaba en un cargo ministerial. Exacto. Esta persona estaba en un cargo ministerial, y hoy en día está postrado en una cama, depresiva, tomando medicamentos a todo tren porque no pudo salir del asunto y está ahí, se aferró al medicamento. No. ¿Ves? Se aferró a un medicamento. Y esto es lo que pasa, aquí está el cuidado. Cuando la persona se aferra a un medicamento. Estas son las cosas, por eso la área espiritual es importante. Yo digo que tiene que ser un conjunto. Sí, Exacto, mira lo que yo tengo aquí, importante. mira lo que yo tengo aquí apuntado, que dice, desde una perspectiva cristiana, también es importante recordar que una enfermedad mental no es necesariamente consecuencia de un pecado ni de una falta de fe. La Biblia nos llama a tratar a quienes sufren con compasión, con amor, con apoyo, mientras se busca la ayuda adecuada, tanto espiritual como profesionalmente, cuando sea necesario. Exactamente. Claro que eso está ahí. Lo que pasa es que hay personas, volvemos a lo mismo. Tenemos que buscarlo, como tú dijiste, la ayuda adecuada. Exacto. Pero entonces, la Biblia dice, si alguno es un enfermo en medio del pueblo, hace que es un anciano. Pero es que a veces tenemos temor de acercarme y decirle, estoy pasando por Sí, esto. sí. Mire, así que esa es la persona espiritual, que son las que le van a ayudar, las que se van a decir, ok, yo conozco una persona, o no lo voy a mencionar, pero estaba pasando por una situación, se acercó una persona y le dijo, oye,
voy a estar contigo, me voy a levantar contigo, te voy a llamar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y empezó a llamarlo. Para que dice, yo voy a vencer, yo voy a pelear contigo, Exacto. yo voy a pelear contigo. Es el apoyo, ese es el apoyo. Son cosas espirituales, pues entonces vamos a trabajar con lo que es espiritual. ¿Entiendes? Hay físico, ¿ves? Ahora mismo, pues, yo me rompí una rodilla, Ujú. y yo tuve que ir a un ortopeda para que me arreglara mi rodilla. Exacto. ¿Entiendes? Yo no podía ir a ningún dentista, yo tengo que ir al sitio En correcto. el sitio correcto. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos que saber que pues, tenemos que ir al altar de Dios, y ahí refugiarnos. Señor, ahí está. Estoy pasando por esto, pero estoy aquí. Ujú. Tú lo vas a hacer. Y Dios lo va a hacer, hermano. Exacto, exacto. Oye, voy al mío. Voy al mío contra cualquier médico. Voy al mío. No, obligado, obligado. Y es verdad, mira, y mira, y que tengo también aquí que dice tener un problema de salud mental no significa que la persona sea débil, peligrosa o incapaz. Muchas personas reciben tratamiento mediante psicoterapia, medicamentos, apoyo familiar Ajá. y cambio en su estilo de vida y pueden llevar una vida plena y productiva. Y Señor. productivo. Sí, eso es así. Sí. Eso es así. ¿Entiendes? Eso que básicamente, o sea, esto es lo que tú dices, Richard, que vale más el apoyo, porque también acuérdate que también aquí se cuela lo que es discernimiento. Ajá. ¿Me entiendes? Aquí se cuela también lo que es el discernimiento. Si tú ves que un hermano, por lo regular, tú lo conoces y está actuando de una manera o está hablando de alguna manera que está diferente, mira, hay un red flag ahí. Ujú. ¿Tú me entiendes? Mira, pana, ¿qué es lo que te está pasando? Mira, vamos a comer, vamos a hablar. ¿Me entiendes? Y si no quieres irte algo a lo público, mira, vamos a tomar un cafecito. ¿Me entiendes? Pero hay que actuar inmediatamente. Yo tengo una amiga que yo la amo mucho. Ella sabe que yo la amo un montón. No voy a decir su nombre, pero es de Puerto Rico, ¿verdad? Y Dios siempre me inquieta con ella. Pero una cosa que yo tengo que orar por ella, me inquieta. No, pues claro. Y yo digo, pero ¿y por qué? ¿Qué estará pasando? Pero no tenía tanta comunicación con ella como antes estaba en Puerto Rico. Ujú. ¿Qué pasa? Yo sabía porque ya el Señor me había revelado, porque como yo pasé por eso, no sé qué pasa, que en algunas mujeres yo puedo detectar esas cosas. Y en ella no me tuvo que decir que está pasando por eso porque ya yo lo sabía. Ujú. Porque ya, como yo pasé por la tristeza, por la depresión, ya yo puedo detectar si tú tienes esos síntomas. Exacto. Y Dios me hizo sentir eso, que ella estaba pasando por eso. La llamé, le di palabra que vino del Señor y ella me dijo por teléfono, gracias porque Dios escuchó, gracias porque por medio de esta oración que me está haciendo, ella empezó a llorar. Ujú. Ella cayó en gloria, yo estando en Florida, hablando por teléfono, una llamada de teléfono. O sea, ella estaba en Puerto Rico. Ella estaba en Puerto Rico, yo la llamé, Dios me inquieta y yo la llamo y ella estaba pasando por unos momentos feos de su vida, pero que ya yo lo sabía, Ujú. ya Dios me lo había revelado y al yo hablar con ella y ella llorar y decir yo estaba mal, Viviana, nunca me había visto así, estoy así, asá, y yo dije tranquila, yo no vengo a juzgarte, Dios te ama. Claro, claro. Y entonces ella sintió paz. Y muchas veces ella está rodeada de amistades, porque cuando vamos de jangueo, cuando vamos a compartir, tenemos muchas amistades, pero cuando vamos a la casa, realmente la gente no sabe las cargas que uno lleva. Sí, sí, sí. Uno no sabe o sea, nadie sabe las cargas que uno lleva. Y entonces a mí me dio ese gozo y alegría, porque yo dije, Dios es tan lindo que me inquieta a mí, para yo hablarle a ella, para yo impartir. ¿Qué te quiero decir con esto? La boca, la palabra, Ujú. hablarle bien a una persona, animarlo. Claro.
no juzgar, levanta. Y aunque tú no creas, a lo mejor esa persona, nadie le da una palabra de aliento. Eso es así. Y todo el mundo le damos y le damos. Entonces, en vez de levantarlo, lo que hacemos es Lo mantillamos más todavía. lo martillamos y más cae en depresión. Exacto. Más cae esas puertas, más se abren. Y nosotros que somos guerreros del Señor, ¿qué estamos haciendo? Cerrando esas puertas. Ujú. Cerrándolas. Y con cosas automáticamente positivas. esa persona, al uno, ¿verdad? Mantillarlo a ellos, eso es lo que los conllevan a ellos a encerrarse más y no querer, ¿verdad? Si saben que uno es cristiano, ¿me entiendes? A no querer darle el paso de fe, ¿me entiendes? Si tú los invitas, ¿me entiendes? Ya ellos están marcados, ¿me entiendes? Entonces, Como dijo Richard, porque a mí eso que tú dijiste me marcó también. Lo que dijiste, no, porque están endemoniados, algo así. Yo me acuerdo que yo tuve una amiga y me dijo, no, porque como los cristianos piensan así, y yo le exacto. dije, Sí, nos catalogan a todo el mundo. pero ella no sabía que yo era enfermera. Entonces, eso fue así como que el comentario. Y yo dije, no, es que no, así está erróneo. Mire, entonces- A lo mejor te pasó algo que te marcó, pero así no es. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús en Getsemaní? Ya. Se sintió angustiado solo allí. Mire, hermano, acuérdese que la Biblia dice que él padeció todo lo cargó él, todo lo que padecemos nosotros. Toda condición allí en la cruz del Calvario, él la padeció. Por eso dice que estuvo bien angustiado porque tenía el peso, el pecado, la enfermedad de la gente. Todas las condiciones, sea neurológica, sea física, sea la que sea, estaban ahí. Mental, Por eso todo. su delera sangre. Estaban ahí, hermano. Entonces tenemos que ver, entender eso. Pero mira, yo no estoy hablando mucho, pero le voy a dar break. Pero está bien. Ay, yo cara. No. Entonces, mire, la oración para fortalecernos. Ya. Ya, sencillo. Vamos a darte pastillas de remedio. La oración para fortalecernos. La palabra es la que va a renovar nuestra mente. Nuestra mente. Nuestra psicología, y nos va a ayudar en todos estos pensamientos, ordenarlos, los traumas. La palabra. Porque aquí esto es vida. Ujú. Aquí está la vida, aquí está todo, aquí está el alivio, el bálsamo, aquí está todo La está aquí. transformación, la Exacto. revelación. Todo. Cuando leemos, pues todo sale de ahí. Y me tengo que poner. La comunicación, ahí está, la comunicación con los hermanos, con hermanos espirituales. No. Valga la redundancia y la aclaración. Espirituales. No que usted crea que son bien espirituales y no lo son. Exacto. Hermanos espirituales son los que te van a ayudar en un apoyo, te pueden brindar un apoyo, como yo dije ahorita. ¿Ves? Como este hermano que se le acercó, pidió ayuda, y esta persona fue tremendo apoyo. Ujú. ¿Ves? Ujú. De esta parte. ¿Ves? Y el ayuno, ¿ves? El Espíritu Santo es el que te va a guiar, te va a consolar y te va a guiar a donde tienes que moverte y lo que tienes que hacer. Exacto. O sea, yo te estoy dando aquí ahora mismo las mejores pastillas, Sí, los mejores medicamentos. El remedio. El mejor remedio, como muchas veces usted busca aquí en las redes, que están los mejores remedios caseros, pues yo te estoy dando los mejores remedios espirituales. ¿Ves? Que no falla. Que no fallan, espirituales, y te ayudan a lo físico. Exacto. Por ende, una cosa te lleva a la otra automático. Porque acuérdense que el mundo físico está creado ¿de dónde? De lo espiritual. Del espiritual. Así, y a su nombre gloria. Eso es. La ofrenda. Pero hay una cosa también clara, ¿verdad? Que está la psicología, que los psicólogos nos ayudan, ellos nos dan herramientas. Ejemplo, por lo menos a mí me daban que si escribe todo en un papel. Escribe todo en un papel, lo que te drena, lo que no, qué cosas te hacen feliz, qué cosas no. Y eso a mí me ayudó mucho. Pero no es que es rápido que tú vas al psicólogo, ven, pasa por aquí, patillita. No es así. Ujú. Así no es. Es un red flag. Es un red flag. No vaya para allá. Así no es. Ellos, están los psicólogos y están los psiquiatras. Los psicólogos van contigo a llevarte, a alinearte Claro. con tu comportamiento. Sí. Y luego de eso, si ellos ven que tú estás progresando,
se quedan ahí contigo un tiempito. Exacto. Si ven que tu depresión, que tu dolor, que algo que está pasando es más fuerte, pues entonces tú vas a otro profesional de la salud. ¿Me entiendes? No, que a veces pensamos, no vamos al psicólogo porque ya nos van a dar. No, vaya. Ahí está el profesional para dar una herramienta, así como nosotros tenemos que ir a la iglesia para llenarnos de Dios, llenarnos de herramientas. También existen personas que nos van a llenar. Y hay algo bien bonito que me pasó esta semana. Mi nena, la mayor, ella todavía está indecisa, está en 11, grado 11 va ahora, ¿verdad? Okay. Y está indecisa que va a estudiar. Y si tú supieras que me dio una noticia, yo dije, ¿qué? No puede ser. ¿En serio? Ay, Dios mío, qué bueno, qué gloria. Ella me dijo, mami, yo creo, porque a mí me gusta el maquillaje, me gusta hacer esto, estilismo, pero eso es como un hobby para yo ganar un dinerito. Pero no creo que eso es lo que yo tengo para dar. Y yo, bueno, pues ¿qué tú quieres ser? Y me dijo, mami, creo que voy a ser psicóloga. Esta semana. Y yo, ¿qué? Psicóloga, sí, pero voy a ser una psicóloga en Cristo. Y yo, ¿cómo así? Sí, me voy a especializar en psicología y quiero especializarme en la palabra de Dios. Son dos cosas combinadas. Sí, eso fue lo que hablamos al principio. Y eso a mí, yo me puse tan contenta. Y yo, ¿qué? Porque en mi familia nadie estudió eso. ¿La psicología? No. Y mi hija me dijo esta semana, porque yo siempre le inquieto, le digo, mira, que vas a estudiar, busca cositas que te gusten, a ver, habla con Dios. Claro, y eso, y le inquietó a psicología. No, y que la motivó también. La motivó a hacer, no solamente a hacerle esto como profesión, sino que también es bueno de que ella pueda alinearse también al ámbito espiritual también, porque también está la palabra. Es que volvemos y repetimos. Hay muchas cosas que la ciencia te da, pero hay cosas que no te la dan porque son espirituales. La ciencia te da lo que no es espiritual, entonces lo que es espiritual te da lo espiritual y de la ciencia. Mira, otro ejemplo que voy a dar de una enfermedad, no tiene que ser mental. Ahora mismo la diabetes está bien fuerte. Bien fuerte. Pues entonces, pero vamos a pensar, ¿por qué está tan fuerte la diabetes? Bueno, ahora yo te voy a hacer ¿Por qué hay tanta diabetes? ¿Verdad? Yo he conocido personas de que son diabéticos por genética. O sea, que son hereditario. Pero también conozco personas de que, ellos se van bien pata abajo. Ahora te voy a dar otra pregunta. Comida. Ahora te voy a dar otra pregunta. Páramelo ahí. Dale. Tú me dices que es genética, ¿verdad? No, pero está bien. ¿Verdad? Pero otras son provocadas. No. Tú me dices genética, ¿verdad? Okay, pero si yo te digo bajo la palabra, pero es que el Señor Jesús llevó en la cruz todas las enfermedades. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué existe la diabetes? Bueno, y ahora te la voy a decir. Okay. ¿Por qué existe la diabetes? Ahora mismo, todavía, en el sol de hoy, el primer pecado que está en la Biblia, ¿verdad? Uno no fue el primero, porque el primero pasó en el cielo, pero el pecado que más conocemos es Adán y Eva, ¿verdad? Claro, con la comida, la manzana, ¿verdad? El todavía, eso es lo que se usa hoy en día para hacer la muerte. ¿Por qué? La Coca-Cola. Eso viene de Dios. ¿Dios no la dio o fue creada? Eso fue creado. El dulce. Creado. Todo eso fue creado. ¿Fue creado o viene de Dios? Entonces, cuando consumimos esas cosas, no nos vamos a ir del tema, cuando consumimos cosas que no vienen, que sabemos, porque no es que no sabemos, sabemos que eso nos va a hacer daño, pero lo consumimos. Con todo y eso lo consumimos. Por eso te estoy diciendo que hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad? Que es por decisiones de nosotros consumimos, sabemos que hace daño y con todo y eso
¿verdad? Lo consumimos, lo comemos y todo, porque yo conozco una persona que trabaja en una compañía que él me dice, pues yo lo iba a recortar y yo le digo, brother, tú tienes aquí como que, qué sé yo, y él me dice, sí, yo sé que es caramelo. Y yo, ¿cómo que caramelo? Y sí, caramelo, mira esto, pan, y estaba marcado por todos lados. Y él me dice, brother, yo estaba haciendo eh, orange ice cream, qué sé yo qué rayo. Y él me dice, bro, ¿tú sabes todo lo que eso contiene? Y yo, pues fíjate, explícame, porque yo no sé, que eso me pasó hace 2 días atrás. Ahora, ya. ¿Y qué pasó? Mira, todas las cantidades de químicos que contienen todo. Él me dice, ¿tú bebes limonada? Y yo no bebo limonada, a menos que sea exprimido así normal. Y él me dice, sí, está bueno. Y yo digo, ¿por qué? Y él, brother, porque cuando nosotros lo hacemos es como China, que es puro. Pero cuando tú vas para estos mercados famosos, están, qué sé yo, bien clarito, o sea, bien súper clarito. Y eso es todos los químicos habido y por haber. Pero ahora mismo, ya volviendo otra vez, te di ese ejemplo para que tú veas que nosotros sabemos Y lo que nos hace consumimos. daño, pero lo consumimos. Ahora nos vamos mental. Yo vengo y consumo un tipo de programa. Y ese tipo de programa ve una mujer sola, siempre en tristeza, la vida le va mal, esto y lo otro. Tú lo estás consumiendo. Pero eso influye. Eso influye. Entonces, tú estás en una lucha, ahora mismo, ejemplo, yo estoy en una lucha del bien y el mal. Yo tengo 2 sentimientos. Elías tuvo 2 sentimientos. Pero ¿qué él hizo? Espérate. Bien. Él se fue con alguien. Él fue a ver un programa. Él fue a hablarle a alguien. Exacto. No, él fue a llenarse ¿de quién? De la presencia de Dios. La presencia Pues él de Dios, estuvo exacto. solo en la presencia de Dios. Y a veces pasamos por muchas cosas en nuestra vida y no detenemos el tiempo. Claro. Espérate. Vamos a analizar. ¿Qué me está pasando a mí en mi mente? ¿Qué dardos están llegando a que yo dejo abrir? No, yo necesito ayuda. Voy a ir entonces a los profesionales Exacto. y me voy a llenar de Dios. Pero entonces, si seguimos haciendo lo mismo, va a haber algo. El miedo, ¿nos va a cambiar? No, el miedo no nos va a cambiar. ¿Qué nos va a cambiar? Lo que nos va a cambiar es la palabra, hermano, la búsqueda. La búsqueda. Ahí nuestro hermano Pedro escribió algo que era lo que iba a decir, pero gloria a Dios porque Se te adelantó, fue. y es lo que es. Tenemos que ponernos nuestra armadura. Eso es. Es que eso es lo que nos va a ayudar y nos va a guardar la armadura. ¿Ves? Cuando usamos el yelmo de la salvación, usamos el escudo de la fe, todas estas cosas, mire, están ahí plasmadas. No es por decirla ni porque estén escritas y hacer espacio en un libro, no. Es porque es necesario. Cuando se refirieron a eso, al escudo y toda la armadura que usaban los romanos para aquel tiempo, era porque lo guardaban de que fuesen lastimados en el área de arriba. Exacto. En el área del pecho. ¿Ves? Y todas las cosas que tenía la espada, su defensa. ¿Ves? La sandalia para que no tropezaran y no se lastimaran. O las cosas que hubieran en el piso, porque había muchas trampas que ponían en el camino, piedra para el tropiezo. ¿Ves? Y estas son las cosas que tenemos que entender. Vamos a llenarnos, si la tenemos las herramientas. Vuelvo a lo mismo. Acerquémonos a la personas espirituales que nos den apoyo, que nos ayuden en estas condiciones, porque va a haber, mire hermano, los hay. Si en su congregación o si en otra, eso no es pecado, lo hay. Exacto. Lo hay. Conozco un psiquiatra que es cristiano y tremendo amigo mío también. Y hablamos mucho también, cuando nos encontramos, hablamos bastante también de lo de aquel de la palabra y de las situaciones. Y él dice que es triste ver cómo llega la gente a veces a ese lugar y que lo que tienen a veces son tonterías y a veces haciéndose los que tienen algo, el mismo enemigo toma ventaja de esto. De eso. Por eso le estoy diciendo que por eso es que hay que estar bien pendiente, solamente estar bien pendiente, abrir los ojos
y decirle a Dios que nos dé el entendimiento, hermano. Ujú. Así que yo no creo que nosotros hemos Ya, explicado ya, bastante, Pero antes de bastante irnos, bien las cosas, creo. antes de irnos, yo sé, esto me lo dio Dios y lo tengo que decir. No, Ok, suéltalo. no, suéltalo. La batalla comienza en la mente, Ah, pero sí. la victoria pertenece al Señor. Sí, señor. Así que hay que continuar. Hay que continuar esta búsqueda en el Señor. No estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Él te va a guiar, Él te va a Exacto. cuidar. Eso es. Así que yo espero, ¿verdad? Que se hayan gozado. No, ya estamos bien, ya estamos bien. Muchachos, ya, mira, ¡pah! Para si acaso, como dice mi hermano Carmelo. Bueno, gracias a todos ustedes. Mira, espérate. No, espérate. No, espérate, yo quiero que, ¿verdad? Que es lo que tú tienes aquí, porque, claro, vemos que es el libro, pero es un producto. ¿Qué es ese producto? Ay, Dios mío. Cuéntanos. Es un proyecto que Dios puso en mi corazón hace 2 años atrás y yo decía que no lo podía hacer. Ay, me da un poquito de sentimiento, pero el Señor lo puso en mi corazón y se hizo realidad lo que Él me puso, ¿verdad? Este libro se llama Sanando desde la raíz. Lo que no se transforma, se transfiere. Lo hice basado en mi historia, pero lo hice basado en una novela. Tiene mucho poder, tiene mucha espiritualidad y las mujeres que ya lo han comprado y me han dicho, al leer este libro, han tenido una experiencia que han visto cómo en este libro pueden ver una herida que tienen en su corazón que no sabían que la tenían. Y por medio de esto, pues, pudieron relevarse, ¿verdad? Ujú. Y yo les digo que no hay mejor libro que la Biblia, primero que nada. Exacto. El que tienen que leer es la Biblia, primero que nada. Pero sí es lindo leer, porque a mí me encanta leer testimonios de personas, cómo ellos vivían antes y cómo Dios los saca de ahí Ujú. y se glorifica en ellos. Así que yo te invito a que lo leas Ujú. y que vean la experiencia tan bonita que el Señor hizo en mí y que puede ser en ti y que puede mover montañas en ti. Así que lo pueden conseguir en en www.librosanandodesdelaraíz.com y ahí pueden obtenerlo, ¿verdad? Gracias por invitarme Claro. y por Repítelo, promocionar el ¿dónde? libro. Por cualquier cosa, el teléfono y el sitio, repítelo. La página es www.librosanandodesdelaraíz.com. Mis redes sociales, Viviana Trinidad, me pueden conseguir en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso es. Gracias a todos ustedes por darse cita y compartir con nosotros. Mira, dale share, like. Mira, comparte esta transmisión para que otras personas se puedan edificar, que es lo primordial, que se puedan edificar sobre la palabra y sobre esta enseñanza. Así que gracias a todos ustedes, gracias Richard, gracias Viviana. Así que yo soy David Rosario, nos vemos la próxima.